buenos días. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 11 y vamos a leer los 4 primeros versículos. Y el tema que en esta mañana nos toca meditar con la ayuda del Señor es el tema de la oración. Y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Esos son los 4 primeros versículos en los cuales nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando en nuestra escuela dominical. No vamos a poder hacer todo en esta mañana, sino únicamente vamos a referirnos al versículo 1. Nosotros podemos ver que esta es una estructura de oración. Quizás los que hemos estado en un trasfondo católico romano, desde pequeños se nos ha enseñado que la manera de orar al Señor es precisamente usando las palabras que el Señor enseña por medio de la palabra en el Padre Nuestro. Más precisamente la enseñanza que el Señor da en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Y nosotros pues en un tiempo pasado fuimos enseñados en que la oración era solamente esto, palabras que nosotros repetimos sin tener un entendimiento de lo que hablábamos antes. Y como creíamos que era solamente ciertas palabras que nosotros debíamos mencionar, pues las oraciones solamente duraban 20 segundos. ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros en repetir el versículo 2 hasta el versículo 4? Yo creo que 15 segundos sería lo mucho que nosotros nos demoraríamos en hacer. Pero nosotros no vamos a hacer así, porque ahora, por la misericordia del Señor, nosotros tenemos entendimiento de la Escritura y sabemos de que el propósito del Señor Jesucristo de enseñar el Padre Nuestro fue enseñar el modelo de la oración que cada uno de sus redimidos iba a utilizar. Por esa razón, como yo les digo, no nos va a alcanzar el tiempo para que nosotros podamos profundizar en cada una de las palabras que el Señor nos está enseñando en este modelo de la oración. Pero vamos a ver en el versículo 1 qué es lo que la Escritura nos enseña, cuál es el origen de estas palabras que el Señor Jesucristo tiene para los discípulos cuando Él quiere enseñarles acerca de la oración. Entonces nosotros sabemos de que esta forma, este modelo de oración es conocido como el Padre Nuestro. Y una de las cosas que nosotros notamos cuando hemos comenzado a leer este pasaje de Lucas es que existe una diferencia en la manera como es que el Señor enseña el Padre Nuestro en el capítulo 6 de Mateo y cómo es que ahora lo enseña. Evidentemente que nosotros podemos utilizar estas dos narrativas que hacen estos dos evangelistas para que podamos profundizar las palabras que el Señor Jesucristo quiso enseñar. Pero algo que nosotros vemos, sin lugar a dudas, es que existe una diferencia entre estas dos oraciones. Mateo nos habla, como ya les dije, del Padre Nuestro en el Sermón del Monte, cuando el Señor estaba enseñando acerca de la necesidad de orar a Dios, pero orar de una manera diferente, no como los fariseos y los escribas y los saduceos hacían durante el tiempo en que el Señor estaba ministrando aquí en la tierra,
Si nosotros recordamos, el Señor Jesucristo en ese contexto de Mateo nos dice de que la oración tenía que hacerse de una manera privada, no tenía que hacerse utilizando vanas repeticiones, tampoco tenía que haber palabrería al momento en que nosotros orásemos al Señor, porque precisamente ese era el problema que había en el tiempo del Señor Jesucristo. Las personas, los fariseos, la clase religiosa de ese tiempo, ellos oraban con podemos decir, con la intención de ser vistos por los demás. De que las demás personas viesen cuán religiosos eran estas personas, estos religiosos de ese tiempo. Con la intención de ganarse el aplauso de la multitud. Con el propósito de ganarse un respeto como hombres religiosos, cuando nosotros sabemos de que ellos no tenían ninguna religión. Era una religión vana, era una religión mentirosa, era solamente un disfraz lo que ellos tenían, y dentro de sí mismos el propósito verdadero que ellos estaban persiguiendo, como decía el Señor, era despojar a las viudas de sus recursos y tener cierta fama también entre aquellos de su tiempo. Pero Lucas pone la oración ahora en un contexto diferente, en un contexto que es totalmente distinto al de Mateo. Acá nosotros podemos encontrar de que el relato de la palabra del Señor nos dice de que Cristo había estado orando a solas. Él estaba orando a solas y uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. Y es precisamente sobre estos puntos que nosotros en esta mañana vamos a meditar. Algo que nosotros podemos ver es que el Señor Jesucristo oraba, Él tenía la práctica de la oración. Usualmente nosotros encontramos en los evangelios cómo es que los relatos de cada uno de ellos nos enseñan el hábito que tenía Cristo de buscar al Padre en oración. Él lo buscaba todavía cuando ni siquiera estaba el sol puesto, sino de madrugada buscaba al Padre fielmente, y podemos ver de que Él tenía el hábito, la costumbre de orar al Padre. Y como yo les decía en esta mañana, nosotros no podemos desarrollar todos los versículos, estos 4 versículos que son los primeros del capítulo 11 de Lucas, pero yo quisiera que hoy día prestemos atención al versículo 1. Al versículo 1, solamente a ese. Y el hecho, hermanos, es de que nosotros avancemos leyendo el contexto para saber qué cosa es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Creo que entendemos que el tema es que los discípulos, uno de ellos les pide al Señor en oración: Señor, enséñanos a orar, y el Señor les enseña a orar. Ese es el tema principal, podemos decir. Pero nosotros podemos observar que en cada uno de estos versículos existe mucha profundidad, que es importante para cada uno de nosotros quienes oramos. Por esa razón es que yo me voy a detener en este día solamente en el capítulo 11, versículo 1. Solamente en ese versículo. Y ustedes van a notar junto conmigo cómo es que es la profundidad de esta palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Y también nosotros vamos a tener que dedicar posiblemente un día de nuestra escuela dominical para que podamos también profundizar cada palabra que el Señor está enseñando a ellos. Evidentemente, como les dije al principio, este es un modelo de oración. No es como hace la Iglesia Católica, que uno se reza el Padre Nuestro como una paporreta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, y ya está. Una oración de 10 segundos y uno dice: bueno, ya. Un saludo a la bandera es más largo que la oración esa que está allí. Nosotros por tal motivo necesitamos profundizar, que es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Entonces vamos a ver las primeras palabras con que comienza este versículo. En Lucas 11:1 dice la palabra del Señor: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos:
Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Yo les decía, hermanos, que partiendo de este versículo 1, nosotros vamos a encontrar grandes enseñanzas muy importantes para nuestras vidas espirituales. Y nosotros ya hemos visto que el contexto se trata del tema de la oración. El tema de la oración. Y sabemos de que la Biblia nos enseña mucho acerca de la oración. No solamente el Señor Jesucristo enseñó acerca de ella, sino también los apóstoles, quienes inspirados por el Espíritu Santo, en todas las páginas, en todas las epístolas, nosotros podemos encontrar que la iglesia oraba, que la práctica de un creyente genuino es orar. Y la Biblia habla mucho de esto, de cómo es que esa oración nace de un impulso interno en el corazón del creyente que lo mueve a buscar a su Dios en oración. Es un impulso interno, hermanos. El creyente se ve impulsado, hay un poder dentro que lo levanta y le dice: tienes que orar. O que su conciencia también se ve acusada cuando no ha orado al Señor. O aun cuando está en medio de circunstancias difíciles, se ve movido a buscar al Señor en oración. Y también cuando está en circunstancias muy prósperas, se ve igualmente movido para buscar en oración a su Dios. Sea cual fuere la circunstancia, el creyente siempre está pensando en Dios en su corazón y buscándole a Dios en oración. Se dice que orar es conversar con Dios, tener comunión con Él. Pero hermanos, orar es más que eso. Orar es elevar nuestros corazones, es elevar nuestras almas hasta el cielo, delante del trono mismo de la gracia. Eso es orar. Esa es la forma como ha sido definida la oración, quizás por muchos puritanos de siglos atrás. Y en nuestro pasaje nosotros vemos que uno de los 12 discípulos le pide al Señor que le enseñe a orar. Y el Señor había estado orando a solas, dice la Escritura. Él precisamente enseñaba ese modelo de orar a solas, en un lugar escondido, en un lugar apartado, donde nadie puede estar interrumpiendo la comunión que tenía con el Padre. Así, de esa forma como había enseñado en Mateo 6, que cada uno cuando ore, se encierre en su habitación, cierre la puerta, y su Padre que ve en lo secreto, que oye en lo secreto, le recompensará en público. En nuestros días nosotros podemos también encontrar mucha literatura que habla acerca de la oración. Muchos libros hablan de la disposición interna y de la disposición externa de cada creyente que ora al Señor. Nosotros encontramos eso. Hay libros que son buenos, hay libros que no son absolutamente para nada buenos, que hablan acerca de la oración, que parece que estuviesen más interesados, hermanos, en ver cosas que ya no tienen ningún asidero en la palabra del Señor. Y yo les cuento de que, por ejemplo, aún dentro de los nuevos calvinistas, nosotros podemos encontrar que existe una distorsión de la enseñanza de la oración. Una distorsión de la enseñanza de la oración. Y una de esas personas es precisamente Tim Keller. Tim Keller es una persona que enseña acerca de la oración contemplativa utilizando ¿qué cosa? Utilizando los libros de los monjes y las monjas católicas romanas de antes de la Reforma. Eso es lo que él enseña. Él enseña acerca de una contemplación falsa de Dios en la oración. Y él ha inducido a su congregación precisamente que lea los escritos de personas muertas espiritualmente, para que esas personas muertas espiritualmente enseñen acerca de la oración a quienes por la gracia de Cristo estamos vivos. Eso es algo que no tiene ninguna lógica. Yo no entiendo cómo es que un creyente puede buscar escritos de personas muertas espiritualmente para aprender algo en su vida espiritual. Pero eso es así. En esos videos, porque están en la internet, se dice de que tiene que haber una recollectiveness, que significa algo así como juntar todo dentro de uno mismo espiritualmente, y una serie de pasos, hermanos, que es como enseñarle a una persona a nadar en el desierto.
En realidad lo que se enseña ahí es impráctico, no es bíblico tampoco. Por eso yo les decía, hay libros que son buenos acerca de la oración y hay libros que no son buenos acerca de la oración. Pero si nosotros queremos aprender a orar, ¿cómo es que deberíamos, a quién deberíamos recurrir? Evidentemente que al Señor, así como este discípulo lo hace. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Vemos pues que uno de ellos se dirige al Señor con estas palabras: Señor, enséñanos a orar. Él no dice enséñame. Él dice enséñanos. A todos nosotros, a los 12 que estamos aquí, favor, Señor, enséñanos a orar. Y si nosotros afinamos nuestro entendimiento en estas palabras, hermanos, podemos decir que esta petición en sí misma, ¿qué es? Es una oración. Es una oración. Este hombre estaba orando al Señor para que el Señor le enseñe a orar. Este discípulo de quien no tenemos el nombre estaba pues precisamente pidiéndole ayuda a Cristo para que le enseñe a orar. Hermanos, ¿y qué cosa es aquello que mueve a este apóstol para pedirle ayuda al Señor en oración? Bien, el contexto nos dice que él había visto al Señor orando. Y ese hábito de orar contagió a este discípulo, quien también quería tener comunión con el Padre que está en los cielos por medio de la oración. Este discípulo también quería elevar su corazón al cielo, al trono de gracia. Este discípulo quería elevar su espíritu delante de Dios. Pero no solamente este discípulo le pide que le enseñe a orar solamente a él, sino que en cierta forma en esa oración que él hace está intercediendo por sus compañeros apóstoles. Y esto también debe ser un ejemplo para nosotros. ¿Cómo es que está la vida de oración de cada uno de nosotros aquí? ¿Cómo es que está nuestra propia vida de oración? ¿Estamos caminando bien en oración? ¿Somos una iglesia que ora? Nosotros hemos predicado acerca de eso. ¿Tenemos ese impulso interno de buscar al Señor? ¿O no tenemos ese impulso de buscarle al Señor en todo tiempo? Sea este tiempo malo, sea este tiempo bueno. Aparte de las excusas que nosotros podamos tener, que tengo que levantarme temprano para llegar a mi trabajo, aparte de todas esas cosas, ¿estamos orando o no estamos orando al Señor? A nosotros de la misma manera, hermanos, así como este discípulo le movió el ver a su Señor orando, a nosotros también debe de movernos por la misma razón que las Escrituras nos enseñan, que Cristo continúa intercediendo por nosotros delante del Padre. Y si Cristo intercede por nosotros delante del Padre, ¿acaso no tenemos que orar nosotros también? Evidentemente que la intercesión que hace el Señor Jesucristo no es una intercesión de rodillas delante del trono. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él está intercediendo por nosotros. Y es que a veces nosotros mismos tenemos esa costumbre. Hermano, estoy enfermo, por favor, oren por mí. Sí, pero ¿estoy orando yo por mi enfermedad? Hermanos, estoy en necesidad de trabajo, por favor, oren por mí. Y yo también estoy orando por mi propia necesidad, o solamente estoy sentado viendo televisión mientras los otros hermanos de la congregación están orando por ese favor que yo necesito para mis necesidades materiales aquí en la tierra. Hermanos, nosotros debemos tener la costumbre de orar. Quizás la oración es un termómetro para medir nuestra conversión, si queremos decir, o para medir también la temperatura espiritual de cada uno de nosotros. Sí, claro que sí, hermano. Yo escuché una vez, no recuerdo dónde y en qué idioma, pero alguien decía, si quieres avergonzar a una persona, pregúntale por su tiempo de oración, a una persona cristiana. Pregúntale por su tiempo de oración. Y seguramente que se va a avergonzar. Se va a avergonzar. Sí, nos vamos a avergonzar si nos preguntan a nosotros, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Oras por las necesidades de tus hermanos? ¿Oras por tus propias necesidades?
Eso es lo que nosotros vemos. Cristo nos está ayudando a nosotros, nos asiste desde la diestra en la que se encuentra sentado. ¿No es eso un motivo también para que nosotros nos esforcemos, hermanos, en oración? Así como ese mismo discípulo vio a su Señor orando y eso lo motivó, lo movió a buscar también aprender a orar, ¿no es esa también para nosotros que vemos en la Escritura que Cristo aún continúa intercediendo, un motivo para que oremos también nosotros? Pues solamente decimos, bueno, el Señor ya está orando por mí, y yo pues bueno, Él es el Hijo de Dios, su oración es mejor que la mía, entonces pues yo no necesito orar. No, esa no debe ser la actitud que debemos de tener nosotros. No. Y otra pregunta que también nosotros debemos de hacernos, y yo por eso les decía de que en este estudio nosotros tenemos mucha profundidad para poder aprender de la palabra de Dios en esta mañana. Y hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué el Señor Jesucristo oraba al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué Él tenía ese hábito de orar? Siendo Cristo Dios mismo, siendo Cristo el medio por el cual todo fue creado, la tierra, los cielos, todo. ¿Qué necesitaba Él que se vio obligado a orar de una manera habitual? ¿Qué necesitaba el Señor? ¿Por qué oraba Él si Él es Dios? Y es más todavía, yo pensaba un pasaje de la Escritura en Juan 16:15 cuando dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Si todo lo que tenía el Padre, o tiene, hablando en tiempo presente, en el tiempo del Señor Jesucristo, es de Cristo, entonces ¿por qué Cristo ora al Padre? Si es de Él todo eso. ¿Por qué oraba? Si dice la Escritura, de su plenitud todos hemos recibido. Y esa palabra plenitud, de su llenura, de su abundancia, todos hemos recibido, todos nosotros. ¿Por qué oraba Él? Si Él estaba lleno de todo. La respuesta, hermanos, la encontramos en que la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Mientras Cristo estaba en la tierra, habiendo adoptado Él la forma humana de manera adicional a la forma divina, Él tuvo necesidad de comer. Él tuvo necesidad de calmar su sed. Él tenía necesidad también de dormir. Y en esa condición humana, el Señor, al igual que nosotros, dependía del Padre. Él dependía del Padre, así, en su condición humana, en su 100% humano. Él dependía de Dios el Padre. Él tenía las mismas necesidades de nosotros. Y Él oraba al Señor para que el Padre que está en los cielos supla esas necesidades temporales que Él tenía mientras estaba en la carne. El Señor había visto al Padre. Nosotros le hemos visto. El Señor tenía necesidad de orar a Dios. Nosotros también sentimos esa necesidad de orar a Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Cómo es que estamos nosotros? Una vida de oración diligente hace que nosotros vivamos diligentemente la vida cristiana. La oración es un medio de gracia por el cual Dios nos comunica a nosotros muchas cosas de bienestar para nuestro espíritu, para nuestra alma. La oración es la que nos llena de fortaleza a nosotros, es la que nos mueve a la obediencia, es la que nos hace estar en comunión con el Señor. Cuando nosotros oramos poco, la bendición es poca. El caminar espiritual es débil. La obediencia al Señor es casi nula. Pero cuanto más oramos, las bendiciones espirituales son mayores, las fortalezas espirituales son mayores. La diligencia espiritual es mayor porque estamos en comunión constante con Dios. Una vida falta de oración, hermanos, se ve en la vida de un cristiano. Se ve no solamente en el carácter, sino en su consagración de vida. El que ora poco, en realidad poco crece.
La oración es como el agua que necesita una planta para poder desarrollarse, crecer, afianzar sus raíces. Esa es la oración para la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo, pues, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de oración. Al buscar un lugar solitario para orar a Dios, para que nosotros en la debilidad en la que nos encontramos también sigamos sus huellas, sigamos sus pisadas. ¿Qué es lo que sentimos nosotros en nuestros corazones cuando leemos pasajes como este que el Señor Jesucristo oraba? Hermanos, la mejor manera de aprender a orar es orando. Esa es la mejor manera de aprender a orar. Y este discípulo que estaba pidiéndole al Señor que le ayude a orar, no se daba cuenta que él ya estaba orando. Pero el Señor le responde esa oración y comienza a enseñarle a él más profundamente cómo debe ser la oración de un cristiano. Pero el entorno también del Evangelio según San Lucas nos trae algunos datos importantes a los cuales nosotros debemos de prestar atención. Nosotros estamos leyendo este pasaje en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 1, vemos a un discípulo que le está pidiendo al Señor, ¿qué cosa? Señor, enséñanos a qué? A orar. Vamos al capítulo 9 ahora. Vamos a leer los 2 primeros versículos del capítulo 9. Dice la Escritura, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y si leemos también en el capítulo 10, dice la Escritura, en el versículo 17, los 70 regresaron con gozo, incluidos los 12, ¿no? Diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseñan estos pasajes? Porque ahora en el capítulo 11 vemos que uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué nos enseña esto que estamos nosotros repasando muy brevemente? Nos enseñan que ellos expulsaban a los demonios, pero no oraban. Este contexto nos enseña que ellos sanaban a los enfermos, pero no oraban. Este pasaje nos enseña que ellos hacían muchos milagros, pero no oraban. Lo que hemos revisado nos enseña a nosotros que ellos estaban yendo a predicar el Evangelio, pero no oraban tampoco. No oraban. Y al parecer, hermanos, ellos estaban tranquilos. Y si ese discípulo no hubiese visto al Señor Jesucristo orando, sabemos que nada es coincidencia, su corazón no hubiese sido movido a orar. Ellos se hubiesen quedado conformes con sanar enfermos, con predicar el Evangelio, con echar fuera demonios, por hacer que el diablo caiga como un rayo desde el cielo, sin orar. Sin orar. Lamentablemente, hermanos, hay muchos así en nuestros días. Se preocupan más en los dones espirituales, pero no oran. Se preocupan en estudiar en los seminarios teológicos, pero no oran. Ministran a las personas en las iglesias del Señor, pero no oran. Preparan sermones para cada servicio en la iglesia, pero no oran. Les gusta ser conocedores de las diferentes doctrinas de las Escrituras, pero no oran. No oran. No oran. No oran.
Y ese no es el modelo que las Escrituras nos da a nosotros. Ese no es el modelo, hermanos. La oración se dice de que es la tarea más descuidada en la vida cristiana. Por eso quizás será que la iglesia está como está en nuestros días. Es una iglesia débil, no es una iglesia fuerte, no es una iglesia poderosa, no es una iglesia, y cuando hablo de poder, hermanos, no estamos hablando definitivamente, no hablamos nosotros en milagros, señales, prodigios, esas cosas que sabemos que ya con los apóstoles habían terminado, sino poderosas en llevar la palabra del Señor, poderosa en los avivamientos que habían desde los primeros años, desde los primeros días de inicio de la iglesia, cuando la palabra de Dios era predicada y miles se convertían. Vemos eso ahora en la iglesia, hermanos. No. ¿Y por qué no? Porque la iglesia primitiva era diferente a la iglesia de nuestros días, a nuestra iglesia también posiblemente. Ese no era el modelo que Cristo nos deja a nosotros. Descuidar la oración y prestar atención a cosas que por alguna razón nos atraen más que la oración misma. Una prueba de ello la encontramos en la vida de los apóstoles en la iglesia primitiva, quienes sabían y practicaban también la tarea de orar como un estilo de vida. En Hechos 1:14 dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto a las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Todos estos, dice, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Más adelante, en Hechos 6, cuando se van a escoger a los 7 servidores, Hechos 6, versículo 4, dice la palabra del Señor: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, este es un ejemplo de la iglesia primitiva. Una iglesia que oraba fielmente, una iglesia que estaba entregada de continuo a la oración. Y es más, nosotros podemos ver muchos pasajes en el libro de los Hechos que era así. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Dios concedía, hermanos, salvación. Era una iglesia que crecía, crecía y crecía de una manera muy rápida. Y el secreto de todo eso era la oración. La oración. La oración está destinada no a ungir cosas. La oración no es para ungir proyectos. La oración es para ungir hombres. Los hombres de oración son los hombres que hacen la diferencia. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan, eso es lo que la historia nos enseña. Pero ahora nos encontramos en este contexto. En Lucas 11. ¿Cómo es que estos discípulos, después de haber hecho tantas maravillas, se dan cuenta que no oraban? Y le dice: Señor, enséñanos a orar. Hermanos, si nosotros no podemos concebir la idea de que remotamente pueda existir un cristiano que no ore, ¿no? Para nosotros es imposible que alguien nos diga: hay un cristiano que no ora. Nosotros decimos: es imposible que pueda haber un cristiano que no ore. ¿Cuánto más un ministro? ¿Cuánto más un ministro de la palabra que no ore? Que pase más tiempo frente a un tomo de teología sistemática que delante de la presencia del Señor. O que no busque al Señor de mañana. No es posible eso. Pues nosotros no debemos, hermanos, caer también así. No debemos ser una iglesia que procura y busca predicar el evangelio sin oración, o que busca solamente la oración de los enfermos cada vez que nos reunimos aquí un día para orar, y los demás días de la semana bajamos la guardia y no intercedemos a Dios por las necesidades materiales de nuestros hermanos y de quienes no son también nuestros hermanos en Cristo, por la salvación de ellos. Pero nuestro pasaje todavía nos enseña más, hermanos.
Ahí en Lucas 11:1 también nos dice de que aún los discípulos de Juan el Bautista habían sido enseñados en la tarea de orar por el mismo Juan, porque la Escritura dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Juan había enseñado a sus discípulos, y nosotros sabemos por la palabra del Señor que habían unos hermanos que ahora eran discípulos de Cristo, pero antes habían sido discípulos de Juan. Entonces posiblemente Juan enseñó a orar antes de que estos, o después de que estos discípulos que él tenía pasaron a ser discípulos del Señor. Juan no era la luz, pero sus discípulos sabían orar. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dijo Juan el Bautista de sí mismo en Juan 1, 26, 27? Dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero los discípulos de Juan sabían orar. Les había enseñado, y los discípulos del Señor no lo sabían. Los discípulos de aquel que no era digno de desatar la correa de las sandalias del Señor sabían orar, pero los discípulos del más digno de todos los seres humanos aquí en la tierra no lo sabían. Hermanos, y nosotros nos dedicamos también continuamente a la oración. Somos como los discípulos de Juan. Hemos sido enseñados por el Señor en esta tarea de orar a Dios de una manera habitual, de una manera fervorosa, de una manera reverente, de una forma respetuosa a nuestro Señor. Y algo que yo pensaba es precisamente esto, que los discípulos de Juan, a quienes no se les revelaban los misterios del reino, sabían orar. Pero aquellos quienes se les revelaba esos misterios no sabían orar. ¿Usted recuerda? A quienes les era concedido conocer los misterios del reino, a quienes el Señor les interpretaba las parábolas, a quienes el Señor los instruyó en la interpretación de las palabras que Él decía, fueron a los apóstoles, a esos 12 que estaban con Él. No había nadie más. Él a solas les estaba enseñando, pero no sabían orar ellos. No sabían. No sabemos nosotros la razón por la que el Señor aún no había enseñado a sus discípulos a orar, pero la razón por que lo hizo debe haber sido la más sabia de todas, y posiblemente para traernos precisamente esta enseñanza en la que estamos meditando nosotros esta mañana, para poder ver y profundizar todas estas cosas que nosotros vemos en la palabra del Señor, para que veamos que Él oraba durante su ministerio terrenal, y para que recordemos que Él continúa intercediendo estando en la gloria con el Padre. Y eso debe motivarnos a nosotros ¿a qué? A orar. A orar. ¿Cómo aprendemos a orar? Mi hermanos, la única manera de aprender a orar es orando. 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 Hay personas que, como les dije al principio, están buscando una literatura. ¿Cómo es que debo de orar? ¿Debo de orar arrodillado? ¿Debo orar parado? ¿Debo orar con la Biblia abierta? Algunas personas hablan tantas cosas acerca de la oración. Yo he escuchado hasta de ministros que dicen que para que el mensaje de Dios venga a ellos tienen que orar de rodillas, con la Biblia abierta, en el pasaje que ellos quieren, con las manos encima y no sé qué cosas más. Eso enseña la Escritura. Tenemos que orar, sí. Hay personas que están, como les dije al principio, buscando esa oración de qué cosa es lo que tienes que hacer. Hermanos, dentro de este movimiento nuevo, reformado, hay también una señora que se llama Nancy Leigh DeMoss, que seguramente ustedes han escuchado de ella. Escribe libros, da conferencias y todo. ¿Saben, hermanos, cómo es que ella hace para orar?
Y yo estaba leyendo una vez en un artículo que había citado de un libro de ella pone con una tiza, marca un círculo. Y dentro de ese círculo ella se sitúa para orar. ¿Usted no sabía eso? Pues claro, porque el libro está en inglés, todavía no ha sido traducido al español. Hermanos, esa es la forma como debemos de orar nosotros. Aún esta disciplina nosotros vemos que se encuentra bajo ataque en esta nueva reforma. Y las personas les creen, lo practican y dicen, ¡cuánta bendición! Hermanos, ¿saben ustedes quiénes son los que oran dentro de un círculo? Si ustedes van a Haití, van a encontrar que son los budistas, los que practican el vudú, los que oran y dentro de ese círculo marcan estrellas y tantas cosas más. Donde se ve en la Escritura que una persona deba orar haciendo un círculo y pensar y tratar de juntar todo allí, que ese es su espacio y que nada puede entrar allí, en ninguna parte, hermano. Pero las personas están comenzando a desviarse en todo esto. Están comenzando a desviarse. ¿Cómo es que debemos nosotros aprender a orar? Por eso es que yo les decía, hay libros que son buenos, hay libros que son malos. Lamentablemente nosotros lo que buscamos es el apellido de renombre. Oh, fulano de tal predicó con el otro, él debe saber, hay que leer. Y cerramos la Biblia para abrir un libro que contiene enseñanza que no está en la Escritura. Y aun cuando nosotros podemos ver y el discernimiento nos enseña a nosotros que esta forma de enseñanza es equivocada, el corazón idólatra puede más que la mente. Y aunque el pensamiento diga esto está equivocado, el corazón le va a decir igual yo le voy a seguir. ¿Cómo aprendemos a orar? Bueno, la única manera de aprender a orar es orando. Comienza pidiéndole al Señor, Señor, enséñame a orar. ¿Y cómo le vamos a pedir eso? De rodillas, con humildad de corazón. Señor, enséñame a orar. Muchas veces, hermanos, y yo les voy a decir también porque esto me pasa a mí, porque yo también soy un cristiano de carne y hueso, igual que ustedes. Yo no creo en el superpastor, en el pastor, no sé. A veces nosotros estamos y nos levantamos sin ganas de orar, ¿verdad? ¿Cuántas veces así nosotros hemos sentido? Pues hermano, cuando uno está sin ganas de orar es el mejor momento para orar. Es ir, ponerse de rodillas, decirle, Señor, no tengo ganas de orar, no sé qué es lo que me pasa, Señor. Porque mi corazón se está enfriando de esta forma, arrodillado, humillado. ¿Y sabe qué, hermano? Usted comienza a entrar en oración sin darse cuenta. Por eso la mejor manera de orar, de aprender a orar, es orando. Y aun cuando uno no tiene deseo de orar, es la oportunidad para orar al Señor. Es la oportunidad. Señor, enséñame a orar. Y pedirle no solamente que nos enseñe a orar, sino también que nos enseñe a mantenernos firmes en una oración verdadera, en una oración genuina. Cristo nos enseña la oración reverente y ferviente que debemos de tener a nuestro Padre que está en los cielos. Y esa disciplina de la oración, hermanos, nosotros tenemos que hacerla formar parte de una vida que es consagrada, una vida santificada, una vida separada del mundo. Hace poco, pues yo había estado comentando acerca de cómo era posible, ¿no?, de que algunas personas todavía gusten de Aerosmith, de Guns N' Roses, de otras cosas más. Habían hasta grupos que yo ni conocía, pero ya me imagino, ¿no? Rock pesado y todo, ministros. Sí, ¿a qué hora escuchan esa música? Antes de orar escuchan esa música. O después de haber orado escuchan esa música. ¿Cuándo se deleitan en esa música? ¿Antes de leer las Sagradas Escrituras? ¿O después de leer las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo es que se deleitan en esa música que proviene de una cultura caída por el pecado? ¿Antes de preparar su sermón o después de preparar su sermón? Hermanos, tenemos que aprender a orar. Orar en santidad. Orar consagrándonos al Señor. Orar separándonos de todo aquello que el Señor aborrece. Nosotros no debemos buscar una oración de formas,
solamente, ni tampoco una exhibición pública para mostrarles a las personas nuestra religiosidad procurando ser admirados por ellos. Oh, cuánto ora ese hermano. Pues a nadie, nosotros no podemos estar diciéndole a nadie, yo oro 3 horas, yo oro 1 hora, yo oro 5 horas, yo todo el día estoy orando. Porque eso nos coloca a nosotros en la misma situación del fariseo que se exhibía públicamente en una esquina para que todos lo vean. Debemos de hacerlo como el Señor lo dice, nadie debe saber, pero eso sí, es un asunto entre Dios el Padre y cada uno de nosotros, la oración. Tampoco debemos tener una oración basada en los métodos herejes que practicaban los católicos romanos, como ya les dije, y que lamentablemente algunos mal llamados reformados enseñan en sus iglesias. Y no solamente en sus iglesias, sino que ponen los audios en MP3 para enseñar a cualquier otra persona que pueda leer, creyendo los que se tratan de maestros de sana doctrina. Sino más bien decirle al Señor que nos ayude con una oración piadosa, una oración genuina, hermanos, que comienza con una visión asombrosa de la majestad y la santidad de Dios. Cuando se habla de contemplar a Dios, esa palabra contemplar aún ha sido, hermanos, cuando hablamos ahora de la oración contemplativa, que seguramente han escuchado, y si no han escuchado yo se lo comento ahora. Cuando se habla de la oración contemplativa, contemplar a Dios era algo que hacían, por ejemplo, los puritanos y los reformadores. Y contemplar a Dios significa de que en el momento en que yo voy a entrar en oración, veo la majestuosidad, la santidad y la pureza de ese Dios, y todo lo que yo veo con los ojos de la fe hacen que yo me humille y sea reverente delante de Dios. Eso es la contemplación que ellos practicaban. Pero hoy día se enseña diferente. Hoy día se nos ha dicho de que la contemplación era leer la Escritura, cerrar la Escritura y decir: Dios, háblame. ¿No han visto ustedes esos videos en la internet? Donde sale John Piper, donde salen otros más que no recuerdo, en un coliseo, donde ellos están leyendo la epístola a los Efesios, leen un capítulo, cierran: Señor, háblanos, y se quedan así, en estado de éxtasis. Háblanos como ya no habló cuando estaba leyendo su palabra. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene que hablarnos el Señor a nosotros? Pues eso le llaman ellos oración contemplativa. Hermanos, nada más equivocado. Eso no es la oración contemplativa que ellos dicen que Jonathan Edwards practicaba o que los puritanos practicaban. Por eso yo les digo, aprender acerca de la oración. Cuando el Señor dice: enséñanos a orar, aún en estos tiempos nosotros estamos en la necesidad de recurrir a las Escrituras para poder discernir la enseñanza correcta de la enseñanza desviada, lo que es bíblico de lo que no es bíblico, de lo que es evangélico de lo que es místico. Eso, hermanos, eso es. Necesitamos una oración que comienza con una visión asombrosa de la majestad y de la santidad de Dios, la misma que cada vez que oramos y nos alumbra nos hace dependientes gozosos de esta tarea vital de todos los que confesamos el nombre del Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está, hermanos? Si nosotros queremos crecer espiritualmente, la oración es el medio por el cual nosotros lo vamos a conseguir. Si nosotros deseamos caminar firmes en la fe, tenemos que orar. Si nosotros queremos asemejarnos más a Cristo, tenemos que orar, porque Cristo oraba también como un hábito. Y parecernos a Cristo significa precisamente eso, seguir sus pisadas. Lo que Él hacía, imitarlo en su santa manera de vivir, en todas sus costumbres, todos sus hábitos. Y un hábito que tenía el Señor era orar. Orar, hermanos. ¿Cuánta necesidad de oración tenemos? Queremos salir a predicar el Evangelio, hermanos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Así como lo hacían estos discípulos que le pedían al Señor
Enséñanos a orar, y que habían predicado el Evangelio en el capítulo 9 de Lucas, predicado en el Evangelio en el capítulo 10 de Lucas, y en el capítulo 11 se dan cuenta que no habían orado. Hermanos, nosotros no vamos a hacerlo así. El Señor nos enseña de que para salir a predicar el Evangelio tenemos que primeramente estar dándonos al Señor en oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen tiempos difíciles a nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen tiempos buenos a nuestras vidas? Dice que el pastor Spurgeon, cada vez que se encontraba con una persona y estaban conversando acerca de la gracia, el favor de Dios, la bondad de Dios, él decía: wow, me ha impactado las palabras que has dicho tú acerca de nuestro buen Salvador. ¿Qué te parece si nos arrodillamos aquí y oramos para darle gracias por esto que tú me estás diciendo, por este bien que el Señor nos hace? Hermanos, debemos orar en todo tiempo, debemos orar enseñados por la palabra del Señor, y tenemos que reconocer que eso es una tarea vital para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, y nosotros tenemos que buscarle y decir: Señor, enséñanos a orar, enséñanos, Señor, por favor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos traes por medio de tu palabra. Señor, qué importante es la oración. Señor, orabas tanto tú, Señor, al Padre, que eso animó mucho a tus discípulos también a seguirte, Señor, en esa tarea, en esa práctica. Nosotros también vemos, Señor, por medio de los ojos de la fe, te vemos a ti, Señor, orando cuando estabas en tu ministerio aquí en la tierra. Y te vemos intercediendo por nosotros delante del Padre, ahora que estás en la gloria. Señor, ayúdanos a nosotros a que tengamos un deseo ferviente de orar. Impúlsanos, Señor. Pon en nosotros el querer, pero también el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Señor, que podamos nosotros aprender a orar de ti, Señor, y que tengamos una vida de oración reverente, continua, santa, separada, respetuosa, esa forma de oración de la que solamente tú eres digno, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.